Buenos días. En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, extendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan en el día de hoy. Les agradecemos la oportunidad de compartir juntos esta Eucaristía y para que nuestro espíritu se llene de amor familiar, saludemos a todos los que están a nuestro alrededor. Al prepararnos para escuchar la palabra de Dios y celebrar el sacramento de su amor, por favor, apagar sus celulares. Muchas gracias. Hoy celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario. Esta Eucaristía será ofrecida por Edgar Borges, Dulce Fernández Ramos, Aura Roballo, Henry Acosta Cifuentes. El celebrante de nuestra liturgia es el Padre Joaquín Rodríguez. Vienen con alegría al Señor, cantando vienen con alegría al Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. Un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Todos vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría el Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este segundo domingo del tiempo ordinario, el primero fue la fiesta del bautismo del Señor, que al mismo tiempo sirve como de puente entre Navidad y este tiempo que le llamamos ordinario. No porque sea ordinario en el sentido negativo de la palabra, sino porque son domingos que entre los tiempos fuertes de la liturgia, Navidad, Epifanía, Cuaresma, Pascua y todo el periodo pascual extendido, salpicado después por otras solemnidades o fiestas, nos permite acercarnos a cada domingo, que es el día del Señor resucitado, a su palabra y seguir a Cristo en el discipulado, ¿verdad? Estamos leyendo San Marcos en este ciclo de lecturas del año, el ciclo B se llama. A es San Mateo, B es San Marcos, C es San Lucas. A San Juan lo tenemos en todos, en el tiempo de Navidad, algunos las lecturas, en el tiempo de Pascua sobre todo. San Marcos, que es más breve, también tiene un pequeño ciclo dentro de varios textos de San Juan. De modo que San Juan siempre está, como hoy el Evangelio está tomado de San Juan y nos presenta al Bautista, a quien Juan el apóstol, el evangelista, también conoció, ya que era uno de esos dos que siguieron a Jesús como primeros discípulos. Ellos mismos buscaban en libertad, escucharon la sugerencia del maestro, hasta ese momento Juan el Bautista. Diríamos que todos nosotros, como cristianos, que lo somos por vocación, ¿verdad? Dios nos ha llamado y una señal grande de la llamada es el bautismo. Dios nos ha llamado a ser discípulos suyos, a ser de su pueblo, a ser su familia y
de alguna manera todos empezamos en un discipulado de conversión, porque aun cuando hayamos sido bautizados pequeñitos, hay un momento en nuestra vida en el que empezamos a elegir. Y estamos aquí porque hemos elegido a Cristo, que antes nos había llamado y elegido a nosotros. Entonces pasamos de esa primera etapa en el camino de la búsqueda de ser discípulos del Bautista, que buscan los caminos nuevos, que creen en la buena noticia, que va a venir el Salvador, que se convierten, que saben que tienen que cambiar de vida, y pasamos a ser discípulos de Jesús, a quien encontramos en un doble movimiento. Nosotros buscamos, pero Él nos busca también, Él nos espera. Aunque no conociésemos a Dios, tenemos ansia de Dios. Como dice San Agustín en esa famosa oración: me creaste, Señor, para ti, y mi alma no encontrará sosiego, no encontrará descanso. Pudiéramos decir nosotros, no se realizará a sí misma, ¿no? Hasta que no descanse en ti, o sea, hasta que no se quede, como invita a Jesús hoy a estos primeros discípulos a quedarse con Él. En ese espíritu vamos a escuchar su palabra y nos preparamos ahora reconociendo que tenemos pecados y le pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy del primer libro de Samuel nos presenta, diríamos que un clásico, ¿verdad? Un modelo de lo que es la vocación. Dios llama. Y Dios llama varias veces hasta que aprendemos a reconocer
su voz. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel. Él respondió: aquí estoy. Y corrió donde Elí diciendo: aquí estoy, pues me has llamado. Pero Elí le contestó: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se fue y volvió a acostarse. Volvió a llamar al Señor: Samuel. Se levantó Samuel y se fue donde Elí diciendo: aquí estoy, pues me has llamado. Otra vez Elí contestó: no te he llamado. Hijo mío, anda a acostarte. Samuel no conocía todavía al Señor, pues todavía la palabra del Señor no le había sido dirigida. Como el Señor llamara a Samuel por tercera vez, y el joven se presentará nuevamente a Elí. Este comprendió que era el Señor quien llamaba, y dijo Samuel: anda a acostarte, y si vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces Samuel volvió a su habitación y se acostó. El Señor entró y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Este respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificio ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Nos hemos preguntado alguna vez a lo que nos invita San Pablo al final de la siguiente lectura: glorifiquen a Dios con su cuerpo. Nuestro cuerpo, que tanto nos sirve para pecar, sin embargo es parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros de su cuerpo y estamos llamados a santificarnos. En el matrimonio, que es un estado de santidad con una gracia especial, los esposos están llamados también a santificarse uno al otro en su relación conyugal. El cuerpo es un compañero indispensable en nuestro peregrinar hacia la vida eterna. No es un estorbo, no debía ser un estorbo. Es más, en la resurrección final seremos resucitados con nuestros cuerpos, y esos cuerpos serán glorificados. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿Acaso no saben que sus cuerpos son parte de Cristo? El que se une al Señor se hace con Él un mismo espíritu. Desháganse totalmente de las relaciones sexuales prohibidas. Todo otro pecado que cometa el hombre es algo exterior a él. Al contrario, el que tiene relaciones sexuales prohibidas peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en nosotros y que lo hemos recibido de Dios? Ustedes ya no se pertenecen a sí mismos, sino que han sido comprados a un gran precio. Entonces, que sus cuerpos sirvan para dar gloria a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de hoy, a Juan el Bautista le basta decir: he aquí el Cordero de Dios, para que los discípulos sigan a Jesús. Era ese Cordero que el día anterior había indicado como aquel que quitará el pecado del mundo. Es decir, como aquel que abrirá de nuevo el camino al Padre, porque en Juan el pecado es cerrarse a la vida de Dios. Es la noche en la que falta la luz, porque la vida es la luz. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba allí Juan con 2 de sus discípulos. Al ver que Jesús iba pasando, dijo: ese es el Cordero de Dios. Cuando lo oyeron, esos 2 discípulos siguieron a Jesús. Se volvió Jesús y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, o sea, maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Fueron y vieron dónde vivía. Eran como las 4 de la tarde. Y se quedaron con él el resto del día. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos dos que siguieron a Jesús, por la palabra de Juan. Andrés fue a buscar primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Kefas, lo que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Queridos hermanos, no podemos dudar de que este es un domingo vocacional, ¿verdad? No es solamente el 4º domingo de Pascua, el domingo del Buen Pastor, que evidentemente lo es. La primera lectura y el Evangelio nos hablan de eso. Incluso San Pablo, en la segunda lectura de su primera a los Corintios, nos habla de la vocación cristiana, integrando en ella al cuerpo. En inglés diríamos que es un must, ¿no? Algo que está ahí, que tiene que estar y que no va a dejar de estar. No somos espíritus puros, esos son los ángeles. Ese es Dios.
aunque Dios envió a su Hijo que tomó nuestra carne mortal. Dios se hizo hombre. Así que el cuerpo que había sido creado por Dios, ¿no? Somos alma y cuerpo, no somos creados un cuerpo por un lado y un alma por otra, como hubo una teoría en una época que parece risible, pero mucha gente piensa que es así, que hay como un almacén de almas y que Dios, cuando crea un ser humano, coge el alma y se la mete en un cuerpo. Un poquito infantil eso, ¿verdad? Y todas esas historias y cuentos chistosos, a veces irrespetuosos también, que hay sobre la creación, ¿no? A mí me dijeron una vez cuando era niño que, ¿tú sabes por qué el cangrejo no tiene cabeza? Porque cuando Dios estaba creando las criaturas, llegó el cangrejo, le faltaba la cabeza, pero Dios le preguntaba qué quería que le añadiera y él decía, me da pena. Eso me lo dijeron, me lo decían para decirme que no se podía ser penoso, que había que ser atrevido y pedir. Porque por pena el cangrejo se quedó sin cabeza. Es un cuento infantil. Bueno, Samuel. Yo digo, si se lee en el boletín que les escribí, que no es la homilía, les digo que hay dos momentos fundacionales en los textos de hoy. Samuel, en el Antiguo Testamento, y la llamada a los primeros discípulos en San Juan. ¿Por qué Samuel es fundacional? Si leemos la historia de Israel, cuando van llegando a la tierra prometida desde Egipto, viaje que duró, no el viaje en sí, sino el peregrinar, el establecerse aquí, allá, mirar para atrás, rechazados aquí, guerra, y fueron entrando en la tierra prometida, al final guiados por Josué. Y las tribus, que eran 12, se establecen en sus territorios que tienen que conquistar también. O eran 11, porque la 12, la de Leví, vivía dispersa entre las demás, no tenía territorio propio, era la de los sacerdotes. Y en ese momento en que cuando Samuel llega a la adultez, ya se ha fraguado el deseo y la gestión para hacerse un reino, buscarse un rey y estar unificados bajo un rey. Hay varios textos en las Escrituras que nos dicen que Dios no quería un rey para su pueblo, que lo que quería era que su rey fuera la ley, que ese era el rey que él le había dado, que cumplieran la ley, que la vivieran de corazón a plenitud. Pero al final, como cansado, o sea, hay una interacción entre Dios y su pueblo en el que parece que Dios cede y dice, bueno, también quieren un rey, tengan un rey. Les advierto que les va a pasar esto y esto y esto y esto, ¿no? Cuando tengan rey. Y Samuel se niega, pero Dios lo convence y le dice, dale un rey, ellos quieren un rey. Y Samuel encuentra a Saúl, que es un hombre formidable, alto, como no los había muchos en aquel pueblo, de gente más bien menuda, ¿verdad? Formidable guerrero, con liderazgo, como diríamos hoy, con carisma. Y Saúl cumple esa misión al principio, de unificar, de llevarlos a la batalla y sacarlos victoriosos. Pero Saúl empieza a desobedecer a Dios y a buscar hacer lo que Dios le había predicho que iba a ser un rey. Y Dios le dice a Samuel que unja a un nuevo rey. Y a los 15 años encuentra a David. Dios lo manda a la casa de Jesé, en Belén. De ahí viene la dinastía de David de Belén, porque por eso Jesús estaba vinculado a Belén. Ya se saben la historia, ¿verdad? Se la saben. Samuel llega y dice, vamos a hacer un sacrificio al Señor, pero quiero ver a todos tus hijos. Y van pasando y Dios le va revelando a Samuel que él no ha elegido a este ni al otro. Todos son formidables, ¿no? Hombres de guerra, de trabajo, de buena presencia. Pero ninguno de ellos lo ha elegido el Señor. Samuel le dice, no hay ningún muchacho más.
Bueno, el más pequeño que está en el campo con el rebaño, que venga porque hasta que no llegue no comeremos. O sea, no haremos el sacrificio y no nos sentaremos a hacer la comida ritual de sacrificio a Dios. Y llega David, inmediatamente Dios le dice a Samuel, lo inspira a decir, levántate y unge lo que este es. Y Samuel vierte el cuerno de aceite sobre David en medio de sus hermanos y de su padre. Y lo unge como rey de Israel. Después vienen los avatares de David, porque Saúl se pone celoso, David se convierte en un guerrero formidable, le arranca la cabeza a Goliat, ¿se acuerdan? Entonces lo estudiamos historia sagrada, los viejos. Y bueno, existe eso todavía hoy. Está en la Biblia, en el libro de Samuel, primero de Samuel. Creo, no, es en Josué, ¿no? Samuel. Y empieza David a destacarse y Saúl a ponerse celoso, lo persigue a muerte. David y el hijo de Saúl son muy amigos, como hermanos, Jonathan, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, cuando muere Saúl, David asume el reinado, pero solo en la tribu de Judá. Los demás escogen a un hijo de Saúl. Después de varios años, creo que 7 y pico, algo así, van a buscarlo a Hebrón, donde él está reinando sobre la tribu de Judá, y le piden que sea el rey de todas las tribus. Y el resto de los 40 años en que fue rey de Israel, va a reinar en la ciudad de Sión, que es llamada, por eso, la ciudad de David, que es Jerusalén, que cuando lo conquistan, no es una ciudad grande, aunque es fácil de ser defendida por su posición geográfica. La tienen los jebuseos, una tribu cananea que todavía estaba allí. Y David convierte al final a Jerusalén en la capital de su reino, ¿no? Y ya lo demás es historia. Bueno, es un momento crucial en la historia del pueblo de Israel y todo eso lo protagoniza con una misión de profeta, como de un comandante, ¿no?, espiritual, Samuel. Por eso digo que es un tiempo fundacional para lo que Dios llama a Samuel. Lo llama siendo aún un niño. Lo llama 3 veces. El 3 es lo perfecto, lo completo. Pero Samuel no conocía la voz del Señor. Después de 2 llamadas, al final Elí, el sacerdote, a quien le había sido confiado por su madre Ana, ¿se acuerdan? Que lo había pedido como una gracia porque era estéril. Bueno, el cántico de Ana es el que inspira a San Lucas a componer el cántico de María, el Magnificat. Así está vinculada a la historia bíblica. Pues Elí se da cuenta de que es Dios, el Señor, quien está llamando al niño, y lo enseña a responder. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo saco como conclusión de esto muchas cosas, entre ellas que nosotros tenemos un papel y una responsabilidad en la vocación de los que nos han sido confiados. Yo como sacerdote, ustedes como padres de familia, como padrinos de bautismo y de confirmación, que no están ahí de adorno, ¿verdad? No para obstaculizar, para desanimar al muchacho o a la muchacha. No, tú no sirves para eso. O yo he pensado para ti en algo más próspero, ser médico, que ganes mucho, que claro. Si actuamos como discípulos, si actuamos como verdaderos creyentes, si seguimos nuestra propia vocación, porque todos estamos aquí por vocación, por llamada de Dios, tenemos que ayudar a los otros a seguir la suya y no interferir a Dios. Normalmente no nos vamos a salir con la nuestra, Dios va a ganar. Pero cuidado, que podemos, como decía Gamaliel, ¿se acuerda? Cuando estaban jugando a los apóstoles en el Sanedrín, tengamos cuidado que puede ser que nos estemos oponiendo
a Dios y a su obra. Una cosa es embullar sin razones y casi forzar. También yo he conocido eso, sobre todo madres que quieren ver a su hijo en el altar. Y a veces tienen razón, pero casi nunca, porque eso no es así. Y le hacen mal. La libertad tiene que estar presente siempre en la respuesta, como lo está en la llamada. Dios es libre y nos llama en libertad. No nos llama para jugar con nosotros. Y nos llama en libertad. Y quiere que seamos más libres aún en la respuesta. Podemos decirle que no. O podemos aplazar la respuesta. Este texto, como les he dicho quizás en otras ocasiones, en otras homilías, me hace referencia a mí mismo, a mi propia vocación. Yo no soy un niño prodigio ni nada de eso. Pero cuando era muy pequeño, y por el incidente que recuerdo aquel momento, yo sabía leer. Así que yo estaría terminando quizá el primer grado, 5 años, o empezando el segundo, o algo así. Yo sabía leer. Y sentí que Dios me podía llamar. En una forma tan, ustedes dirían, tan vulgar, pero fue mi caso. Por eso las colectas en la iglesia nunca son profanas, pueden ser muy espirituales. Nos repartieron un sobrecito que decía, no me acuerdo todo lo que decía, pero era para recoger para un seminario, para unos misioneros, para la formación. Y yo entendí lo que leía ahí. Todavía no estaba en el colegio de los Padres Trinitarios, donde estaba ahí en la capilla, ese día, ese domingo. De modo que tenía menos de 7 años. Y yo leí ese sobrecito, que a la semana siguiente traje con lo que me dieron en casa para poner en el sobrecito. Y decía, me vino el pensamiento, a lo mejor algún día esto es para mí. Dime tú, que a un niño de esa edad se le ocurre esa idea, ¿no? Como me dijo un amigo mío una vez asombrado de que el nieto, no sé qué cosa le dijo al nieto que iba a hacer, y el chiquito tenía 5 años, creo. Y le dijo, ¿y tú harías eso por mí, abuelo? Y el abuelo se quedó sin palabras porque le dio una respuesta de adulto, ¿no? Razonada. Se quedó sin palabras el abuelo. Bueno, pues yo pensé eso. Y nunca se me ha olvidado que el incidente, y en el lugar de la iglesia donde yo estaba arrodillado atrás de una sillita. Porque en la nave central había bancos y las naves laterales era una capilla grande con 3 naves. Tenía sillas alineadas y uno las cogía y las ponía donde quiera. Ahí nos sentaba, pero había que arrodillarse en el piso. Esa era la capilla de los Padres Trinitarios, de la Orden de la Santísima Trinidad para la redención de cautivos. Aquí en Miami tenemos Padres Trinitarios en la iglesia de San Richard y la antigua San Holy Rosary, que se unieron. Una hubo que demolerla, que se bueno. Y algunos de ellos han venido aquí a hacer misiones, a ayudarnos a confesar, qué sé yo. La segunda vez que yo recuerde fue a los 8 años. Vino un padre jesuita a hacer una propaganda vocacional, nos entregó un test donde teníamos que poner preferencias de vocaciones. Había de todo ahí, médicos, ingeniero, arquitecto, maestro, periodista. Y yo hasta ese momento, hasta un tiempo antes, había estado diciendo que desde chiquitico que iba a ser médico y que iba a ser cirujano. Y yo tenía un osito de eso que le regalan a todos los niños, que lo tenía lleno de mercurio cromo y cosida, porque yo operaba el osito. Bueno. Pero ya había cambiado la bola porque tenía un tío político que yo admiraba mucho y lo quería mucho, y él era ingeniero electricista. Ingeniero electricista en Cuba es una ingeniería muy amplia que tienen que estudiar mucho. Yo no sé si a mí me hubiera gustado esa carrera, pero yo quería ser como él. Así que en ese momento estaba derivando de la medicina a la ingeniería. Y me viene el cura con ese test, ¿no?
Y yo saqué la medicina, ya la había sacado. Puse ingeniero, puse periodista. Cuando yo lo dije en mi casa, me dijeron, ¿a ti te gusta eso de periodista? Yo no sabía lo que era, pero me gustó la palabra. Y sacerdote. Porque quería ser sincero y como era anónimo, no, nunca tuve una respuesta a nadie, nunca vino más otro padre a decir, ¿quién puso esto en el test? No, se lo llevaron. Hizo propaganda del noviciado que tenían, las fotografías y cosas. Pero para que vean cómo puede influir en el pensamiento, en la orientación de una persona, algo así que te haga pensar. Dios ocupa, pero uno tiene que poner alfombrar el camino. Y aquel padre que nunca supe cómo se llamaba, lo alfombró también. A los 13 años, cuando empezaba bachillerato, me vino la idea otra vez. Yo miraba a los padres celebrando misa, aquello me gustaba, me llamaba la atención, pero no me imaginaba que yo... Y si lo pensaba en ese tono romántico de los niños, ¿verdad? Que si viste una película, que no sé qué, y vas guardando como ese secreto que a veces se queda en eso nada más, como en una fantasía, y la fe no es fantasía. Y en un momento en que yo me estaba comprometiendo con la fe, que empezaba a ser perseguida abiertamente en Cuba por los comunistas, eso lo vamos a tener aquí ya, sí, perseguida, me invitaron a un jueves eucarístico, fui a la parroquia donde yo casi nunca iba, iglesia más grande, llena de gente, estaba llena. Unos días después, unas semanas después de eso, fue la invasión de Playa Girón, de Bahía Cochinos, y ya todo cambió. Se llevaron a los padres presos, después los expulsaron. Bueno, en esa noche, estando después del Santísimo, era la primera vez que yo veía eso, el sacerdote empezó a leer una oración, como una reflexión, ¿no? Y guiando la oración de todos. Y mencionó la frase de Samuel y la de San Pablo cuando iba camino de Damasco, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga? Habla que tu siervo escucha. La fue alternando. Y yo sentí que era para mí. Y me asusté. Porque me di cuenta que era en serio. Yo le llamo el último aldabonazo. Si hubiera despreciado ese, no sé qué hubiera sido mi vida después. A lo mejor hubiera vuelto, no sé. Pero fue así. Y a partir de esa noche ya yo no pude dejar de pensar en esa posibilidad. Y era como una obsesión que no me dejaba de dar un poco de susto, pero cada vez menos. Y algo que yo comprendí con el tiempo, porque uno va a buscar lo que le agrada, ¿no? Lo que te hace feliz, me hacía feliz. Me daba alegría. No venía con terror, sino con alegría. Esa es una de las señales del Espíritu, ¿no? La alegría. Bueno, pues venía con alegría. Yo tenía 14 años, entré al seminario a los 18. Tuve 4 años o 3 años y pico, para discernir eso. Primero solo, con mucha oración, lectura, búsqueda, y después con algún sacerdote que busqué para que me dirigiera, pero ya la decisión estaba ahí. El miedo mío era decidir algo que no quisiera Dios. Y siempre lo he tenido. Y a veces cada vez que me siento vacilar, pienso, yo habré hecho algo que Dios no quería. Pero bueno, yo lo puse en sus manos, me puse en manos de la iglesia y decidieron otros, no solo yo. Así que supongo que Dios sí lo quería. Lo supongo. San Pablo nos habla del cuerpo. Hace mucho tiempo que está en la civilización nuestra la manipulación de todo lo que tiene que ver con el cuerpo. La comida, la bebida, el sexo, la pornografía. No en ese orden, pero por ahí, todo eso. Todos hemos nacido en ese ambiente que no nos es ajeno, que corrompe, que hace flaquear,
que es negocio, sucio pero negocio, asqueroso pero negocio, que convierte a mucha gente en adictos de todo tipo de adicción. El sexo es una adicción, que rompe familias, que hace miserables las vidas, pero está en eso. Y cuando unos poderosos quieren dominar a un pueblo, ya descubrieron una beta inacabable, que es esa: la manipulación del cuerpo humano, de la sexualidad, de los placeres, de los vicios, ¿no? Referencia: el comunismo del bloque, de lo que fue el bloque soviético, Cuba, Venezuela, todo lo que conocemos. El nazismo, el fascismo, manipulación de todo eso, de las pasiones bajas para que la persona esté indefensa. Eso está aquí hace rato, ¿verdad? Así que no tengo que escribirle un libro. Pero es algo que debemos tener muy presente, y muy presente para educar a los hijos y para defenderlos y defendernos. ¿Nos gusta el mundo? Bueno, eso es lo que nos da. Y no otra cosa. Si queremos la paz, si queremos la pureza, si queremos el ideal, si queremos la generosidad, si queremos la verdad, la luz, entonces hay que seguir a Cristo. Y tenemos la dicha de que lo conocemos, hemos sido llamados por Él. Le decía al principio de la misa que estamos invitados siempre a ser, y hoy especialmente, discípulos pasando del Bautista a Jesús. Son dos momentos en nuestro discipulado: el que nos llama a una vida de conversión, de cambio, de proyectos, de orientación, y el que nos lleva a estar, a quedarnos. Dicen los expertos en lenguas que la palabra griega que utiliza San Juan aquí para decir que se quedaron con Jesús es la misma que se utiliza para decir que se quedaron los discípulos de Emaús con Jesús, que Jesús que permanece y se queda, está con el Padre, que son uno, etc. O sea, todas las veces que se nombra en la Biblia, en esta lengua griega, es estar, permanecer, entrar en lo interior de Dios, se usa la misma palabra. De modo que para ser discípulos de Jesús hay que estar con Él. Tenemos que buscarlo, dejarnos guiar por esas ansias de Dios. Jesús les pregunta, al ver que lo seguían, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Y ellos responden, diríamos que como los gallegos, dice que los gallegos responden haciendo preguntas también, que es un modo de su mentalidad. Bueno, pues los discípulos no eran gallegos, pero responden así. Responden con otra pregunta: Maestro, ¿dónde vives? Pero no es cualquier pregunta, ni la que hace Jesús, ni la que hacen ellos. Porque son preguntas vocacionales. O sea, ¿qué buscan? ¿Qué están buscando en mí? ¿Para qué me siguen? ¿Qué esperan? ¿Quién les ha indicado que me sigan? Y ellos con esa pregunta le están diciendo que los acepte como discípulos, que los forme, que los transforme en Él, que los deje estar con Él. Y aunque el autor se esconde, como ocurre tantas veces en el Evangelio de San Juan, que se esconde el discípulo sin nombrarse, habla del otro discípulo, solamente después menciona a Andrés, se acuerda de la hora que era, y no tenían un reloj como este. Era una hora calculada por el sol, ¿no? La nona era la hora de las 3 de la tarde, a la hora que murió Jesús. Y dice, era como la hora 10ª. O sea, las 4, por eso traducen las 4 de la tarde. Cuando uno se acuerda de la hora y del lugar, no dice si se quedaron en una cueva, debajo de un árbol frondoso, si se taparon solamente con los mantos a la intemperie, pero se quedaron con Él aquel día. Y fue tanto lo que conocieron de Jesús, que al día siguiente ya Andrés estaba llevándole a su hermano Simón, que inmediatamente recibe su vocación y la forma y color de esa vocación.
Jesús se le queda mirando fijamente y le dice, tú te llamarás Cefas, tú te llamarás piedra. Y desde entonces empezaron a llamarlo Simón Pedro. Cuando Jesús nos llama, cuando Jesús nos recibe, nos mira y nos llama por nuestro nombre y nos da una misión, nos da un puesto en su banquete. Pidámosle al Señor que en cualquier estado de vida en que estemos ya o en el que queramos ir, por vocación, nos dejemos mirar, nombrar y llamar por Jesús y nos quedemos con Él. Queridos hermanos, proclamemos todos unidos nuestra fe católica diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Cristo sale a nuestro encuentro y nos invita a seguirlo con libertad. Oremos al Padre para que su invitación sea acogida en el mundo entero. Nuestra respuesta será, escúchanos, Señor. Para que la fuerza de Dios se manifieste en los que anuncian el Evangelio, oremos. Escúchanos, Señor. Para que los obispos, sacerdotes y misioneros permanezcan disponibles al Señor en el servicio a sus hermanos, oremos. Escúchanos, Señor. Para que la llamada del Señor a promover la justicia y la paz se encuentre una respuesta eficaz en los gobernantes de todo el mundo, oremos. Escúchanos, Señor. Para que todas las embarazadas, en especial las que encuentran dificultades, reciban la gracia de reconocer siempre la vida como un don, oremos. Escúchanos, Señor. Para que cuantos viven esclavizados por sus pasiones desordenadas, descubran la presencia de Dios en su vida y se dejen guiar por el Espíritu Santo Consolador, oremos. Escúchanos, Señor. Para que Cristo, Príncipe de la Paz, visite con su paz a los que están en guerra, con su serenidad a los agonizantes y con su audacia a los que llaman a su seguimiento, oremos. Escúchanos, Señor. Oremos en nuestro interior, presentándole al Señor nuestras propias necesidades e intenciones. Por las de aquellos que se encomiendan a nuestra intercesión, por los jóvenes que están siendo llamados al servicio de Dios,
por todos los que sienten una llamada a una vocación especial de servicio, de entrega generosa, para que nunca pierdan ese entusiasmo y nunca les falte esa generosidad. Por los cristianos perseguidos, por la unidad de todos los cristianos, por la unidad de nuestra nación y de toda la gente de buena voluntad en el mundo. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, las súplicas del pueblo que tú escogiste. Bendícelo con los frutos de tu amor y envíalo a anunciar la buena noticia de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, los ministros de hospitalidad recogerán nuestra contribución semanal que le ofrecemos al Señor. Por favor, seamos generosos. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Te entrego, te entrego. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es usted necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Edgar, Dulce, Aura y Henry, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, en la oración que Jesús nos enseñó, encontramos todo lo esencial de una oración de un seguidor de Jesucristo, ¿verdad? Y lo encontramos en sus propias palabras y con su propio espíritu. Por eso siempre aprendemos a orar con el Padre Nuestro, meditarlo, quedarnos en cada palabra, usarlo como guía para aprender a orar. Es el camino, es la escuela, pero también es la oración que nos congrega en torno a la mesa común. En el Espíritu de Jesús, digamos al Padre: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Toma mi vida, hazme de nuevo, tú mi alfarero, Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo. Es fácil si tú me llevas de tu mano, mucho más fácil si tú me llevas de tu mano, mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Mi propaganda, acuérdense de llevarse el boletín. Ahí está todo lo que tienen que saber de teléfono, el web y el mensaje que yo les escribo. Yo se lo escribo, yo no lo copio. Yo tomo materiales, pero y no es un mero ensamblaje, para que sepan que me tomo mi tiempo, ¿no? Y aunque sea a distancia, me ayuda un poco a preparar la homilía, porque normalmente lo preparo 2 semanas antes, o 1 o 2, a veces 3. Bueno, mañana empieza para todos los cristianos el octavario
de oración por la unidad de los cristianos, que termina el otro lunes. ¿Y por qué esa fecha? Porque es la fecha de la conversión de San Pablo, la fiesta de la conversión, que es la que culmina eso. Lo cual quiere decir que ese octavario es para la conversión. ¿De dónde hacia dónde? Desde la división hacia la unidad. En el año 1908, ¿se acuerdan? Fue declarado ese octavario, pero no se siguió de una manera constante, no existía. Y en 1968, ¿se acuerdan? La mayoría no se acuerda porque no había nacido. Yo sí. Después del Concilio Vaticano II, que terminó en el 65, el gran Papa, ahora santo, Pablo VI, siempre fue santo, lo reconocimos después. Convocó de una manera definitiva esa jornada y desde el principio estuvo en una correlación con el Consejo Mundial de Iglesias Evangélicas, con las iglesias ortodoxas, o sea, para que fuera algo universal de entre todos los cristianos, suplicar a Dios, a Cristo, por la unidad que rompimos nosotros, que Él nos encomendó, por la cual Él le pide al Padre constantemente: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, ¿verdad? Esa es la clave. Y ese es el origen de esa oración, que se ha llevado con más, con menos, en algunos lugares con mucho entusiasmo, en otros con menos. En muchas partes no se hace nada en común con otras iglesias. Yo lo hice mientras estuve en Cuba, que lo hacíamos. Pero aquí parece que, como las iglesias evangélicas son tan fuertes, parece que no necesitan eso. Pero nosotros a veces pensamos que no lo necesitamos, y sí. Pueden buscar en Asiprensa, pueden buscar en la página del Vaticano, ustedes que son tan expertos en Internet y en todo eso. Pero de todas maneras yo busqué el lema de este año, que es: permanezcan en mí, en mi amor, y darán fruto en abundancia. Está inspirado en el texto de San Juan, el Evangelio, capítulo 15, del 1 al 17, y va sacando como extractos, frases, versículos, para iluminar cada día del octavario, desde mañana hasta el 25. Pero en general es permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia, que tiene mucho que ver con el Evangelio de hoy, permanecer en Cristo, quedarnos con Él. Si hacemos eso, llegamos a la unidad. De hecho, ya estamos orando juntos por la unidad, cosa que antes no hacíamos. Y que es muy importante en un mundo ateo que busca el ateísmo de todo el mundo para controlarlo. Ese mundo oculto, así, de las tinieblas, del dinero, de los negocios, de destruir los pequeños negocios para que haya uno solo grande. Eso es, como dirían en inglés, evil, malignidad, el demonio metido en el mundo. ¿Es nuevo? No. Jesucristo fue tentado en el desierto, acuérdense, pero venció. Y nosotros somos sus discípulos y vencemos en Él. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta, yo canto al Creador. En la mañana se levanta, el día canta, yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias
Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta, yo canto al Creador. En la mañana que se levanta, el día canta, yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor.